Así que David es culpable de adulterio y de asesinato. Tras haberse esforzado tanto para construir el personaje de David, es sorprendente que los escritores de la Biblia revelaran entonces sus defectos. Steve Mackenzie cree que es una de las ocasiones en las que los autores no tuvieron la última palabra. La historia de Betsabé es una especie de misterio, porque es muy diferente de todo lo que la rodea. Después de que los escritores describieran a David, apareció alguien e incluyó la historia de Betsabé en esa obra. No se sabe cuáles fueron los motivos exactos de aquella persona para incluir la historia de Betsabé. Quizás fuese una manera de decir que eso es lo que ocurre cuando se tiene un rey con un poder supremo, que comete errores. Lo irónico es que me encanta la historia de Betsabé. Puede que sea mi parte favorita porque en ella no aparece David el inocente, sino el David culpable de adulterio, que tiene defectos, pero que es el David con el que nos identificamos. Quizá los escritores de la Biblia creyeran que la reputación de David podía suponer un pequeño escándalo. Después de todo, había conseguido algo que parecía una hazaña imposible, la unificación de Israel. Lo irónico es que los estudiosos actuales no están muy seguros de que David unificara realmente el país. El incidente que hace dudar más del logro de David es una revuelta. Encabezada por el mismísimo hijo del rey, Absalón. La belleza de la revuelta de Absalón en términos históricos es que demuestra que David era muy poco popular. Toda la población de Judá se alzó contra él. Odiaban a aquel hombre. Lo odiaban muchísimo. Y probablemente él no tenía un gran control sobre el país en aquel momento. La Biblia le quita importancia a la revuelta, atribuyéndolo todo, en un giro bastante moderno, a sus pocas habilidades como padre. Sugiere que la indulgencia de David hacia sus hijos fue lo que permitió que Absalón se rebelara. Creo que los escritores usan ese elemento para crear un retrato de David como persona amable, que es demasiado buena para hacerle daño a nadie, y que por supuesto no haría daño a su propio hijo. La imagen de un David amable hace sospechar a algunos estudiosos, porque cuando la revuelta cesa, Absalón es asesinado en el campo de batalla. La razón por la que, llegados a ese punto, me entran sospechas es porque tenemos el mismo patrón que con algunos de los personajes que se habían metido en el camino de David. Alguien muere violentamente y el texto intenta por todos los medios demostrar que David no tuvo nada que ver y que cuando lo descubre se lamenta amargamente. Es exactamente lo que le ocurre a Absalón y por eso creo que David es el único responsable de su muerte. La muerte de Absalón es un buen indicio de cómo David se aferró al poder. La historia bíblica describe la unificación de Israel como un proceso electivo. La gente se unió y eligió a David para que fuera su rey. En realidad, él fue más un conquistador que un cargo electo. Gobernó por la fuerza. Unió a la gente únicamente con las armas. Así que el reino unificado de David no fue una época dorada, al fin y al cabo. Pero puede que la unificación solucione uno de los grandes misterios de esta historia. ¿Qué condujo a los escritores bíblicos a dibujar una imagen tan brillante de David y su reino? La historia de Israel es muy larga y cambiante. Así que en el momento en que el cronista escribió aquello, Israel ya no era una nación unida. Los poderes extranjeros la habían dividido.
Y el cronista escribe para intentar unir a la gente que afirma ser israelita, unirla bajo una nación. Ahí es donde David se convierte en una especie de modelo. Eso es lo que queremos ser, lo que fuimos una vez. Un pueblo unido bajo un solo gobernante, sirviendo a nuestro Dios. David murió tras 40 años como rey, dejando a su hijo Salomón como heredero del trono. Mientras el David bíblico es un héroe que unificó Israel, el David histórico resulta ser una figura muy diferente. El David de la tradición es un santo. El David de la historia era mucho más humano. Gobernó aterrorizando a su pueblo porque estaba cerca de ser un rey occidental. Y ningún rey occidental aguantaba mucho en el trono si no empleaba la fuerza. Es una imagen de David que encaja mejor con la realidad del mundo antiguo. Y no está muy lejos de nuestra propia época. En gran medida vemos, gracias al David histórico, que los humanos no han cambiado a lo largo de milenios. Todavía intentamos resolver los mismos problemas y aún luchamos por los mismos asuntos, y uno de ellos es la gente que se hace con el poder, se aferra a él y está dispuesta a llegar muy lejos. David tenía probablemente todos los defectos de los ambiciosos y los poderosos. Quizá esos defectos resten mérito a su imagen de héroe bíblico. Pero sin ellos, quizá nunca habría conseguido un lugar en la historia.